Buenas noches, bienvenido a tu canal, Gente Común. Un aplauso. Señores, coincidencialmente estamos aquí todos de negro. No conozco la razón, parece que todos nos sincronizamos de manera... Sin decirnos. Exactamente, sí. No sabe la razón, esperamos que sea por algo bueno o simple coincidencia. Señores, anteriormente tratamos un tema, el tema Haití, le dimos varios capítulos donde realmente la reacción del público fue muy entretenida, realmente fue muy diversa. Hubieron muchos debates, ¿verdad? En los grupos, tanto en TikTok como en YouTube, en Facebook y en todas las demás redes sociales. Pero fue interesante porque ahí pudimos ver las opiniones de muchos de nuestros compañeros dominicanos y también de nuestros vecinos de Haití, que también se sumaron a las discusiones que hubo ahí, un poquito acaloradas, realmente. Hubieron palabras un poquito descompuestas que nos dijeron hacia nosotros el del programa. No, yo creo que siempre debería haber un balance. Eso Es decir, sí. no todo el mundo está obligado a pensar de la misma manera. Y uno, por el simple hecho también de poner algo picante, dice, bueno, y si me pongo en contra, aunque esté a favor. Eso es Exactamente, exactamente. Entonces, señores, también recordando que nuestro país es un país solidario. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un país que apoyamos la inmigración. Nosotros, cuando los venezolanos tuvieron un tema con el tema de con Maduro, fuimos los primeros en acogerlos, en dar apoyo a los venezolanos. Cuando en el caso de Haití, nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para que nuestros vecinos haitianos puedan venir de manera legal a nuestro país. O sea, el país nunca ha estado en contra, y en este programa nosotros vindicamos y reivindicamos los derechos humanos, el derecho a la inmigración y el derecho a convivir con nosotros, siempre y cuando sea dentro del orden y dentro de todo lo que tiene que ver con... Dentro del marco legal. Exactamente, el marco legal. Entonces, el tema dominicano y Haití no es un tema nuevo. Cientos de años, por decir así, 200 años ya se ha tratado el tema. Ha habido conflictos de ambas partes, conflictos violentos, ideológicos, culturales, pero la idea es que tratamos de llevarnos bien dentro de lo que cabe, no llevarlo a un punto de odio ni de rencor, porque realmente todos somos seres humanos y todos somos vecinos y queremos que nuestros vecinos estén bien para también nosotros estar bien de este lado. No, yo digo que podría ser peor. Es decir, tenemos el caso de Pakistán con India. Que ellos sí que se llevan mal. Es decir, nosotros, entre lo que cabe, nos hemos llevado bien. Exactamente, ¿no? Y que también es normal que los países que tengan fronteras, es normal que tengan tensión. Por ejemplo, si vemos las Coreas, Sí. Corea del Norte, Corea del Sur, son países que hablan el mismo idioma, viven en la misma isla. Una vez fueron uno y hoy se odian a muerte porque uno es capitalista y otro es comunista. Incluso, así como los haitianos vienen a República Dominicana, así los norcoreanos van a Corea del Sur huyendo del régimen que hay autoritario. Porque normalmente cuando hay frontera entre países, casi siempre hay uno que está más débil que el otro. Y el más débil a nivel social, económico, cultural, tiende a migrar donde hay más facilidad, donde hay más derechos, donde hay más formas de una mejor vida. También vemos en el mismo caso en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, cuando anteriormente estaban divididos con el Viet Minh y el Viet Cong, al final se unieron, pero ha habido tensión durante un tiempo, ya no. Gracias al Señor. Un caso más aterrizado con Estados Unidos y México. Exactamente. Es el caso más cercano que tenemos y el más conocido, en donde muchos mexicanos van a Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. No, y que incluso hay más mexicanos en Estados Unidos que haitianos en República Dominicana. En proporción, sí. Claro, por proporción de tierra y todo lo demás. En lo particular, el tema de los haitianos aquí en República Dominicana es un poco complejo, que involucra lo que es lo humanitario, lo social, lo económico, lo político. Es algo ya diferente específicamente con lo que viene sucediendo con otros países, por todo lo que hemos venido pasando con el tema de la acogida de los haitianos, de que sí, de que no, esa cosa. Es algo un poco diferente. Un poco diferente. Sí, incluso claro sí. Hay una máxima haitiana, muchos haitianos incluso los expusieron en los comentarios. Muchos dijeron que a nosotros los dominicanos nos han vendido una historia incorrecta.
Los haitianos dicen, muchos, pueden ver los comentarios ahí, más que todo en TikTok, dicen que a los dominicanos, los políticos nos han vendido una historia de contrariedad, una historia de apatía, una historia de odio, de que los haitianos siempre nos han querido dominar cuando, según ellos, la historia dice que los haitianos han sido el mayor aliado de este país. Entonces hay dos versiones, una que tenemos nosotros, que es que ellos nos conquistaron y nos invadieron, y otra que tienen ellos, que es que a nosotros nos vendieron gato por liebre, por así decirlo, y nos han inculcado un odio que no es cierto. Es lo que dicen muchos haitianos. Pero más sin embargo, muchos haitianos expresan y le dicen que es la crianza que le dan o con lo que ellos suben, que le dicen que República Dominicana es de los haitianos, no de los dominicanos, que lo que invadimos fuimos nosotros. Muchos haitianos a mí me han expresado eso, que eso es lo que le inculcan a ellos desde pequeños. Ah, ok. Entonces hay una dicotomía ahí entre versiones. De la forma en que cada uno cuenta su historia. Porque la historia dice, incluso, no solamente nuestras fuentes, sino que fuentes extranjeras dicen que en 1822, pues Boyer invadió pues esta parte de la isla y se puede decir que nos invadió por 22 años. O sea, sí, no lo decimos nosotros, lo dice la historia. Sí, aunque la invasión no fue tan sangrienta como se pinta muchas veces. Es decir, e incluso creo que se firmaron de alguna manera ciertos acuerdos en busca, o sea, los dominicanos en busca de protección, porque me parece que estaban buscando la alianza para combatir a grandes potencias, dígase Francia y España, que buscaban independizarse. Exactamente. Entonces, pero por ejemplo, los haitianos dicen que hubo un tiempo donde nosotros migramos a su país. Ellos lo dicen con orgullo, dicen muchos haitianos que yo me he topado con ellos, dicen que nosotros los dominicanos somos unos mal agradecidos. Que ahora que ellos están en problemas no queremos ayudarlos, pero cuando nosotros estábamos en problemas, ellos siempre nos ayudaron. No sé cuáles problemas. Cuando eso pasó, técnicamente, posiblemente ellos ni siquiera eran Haití. Es decir, recuerden de que la gran lucha entre las potencias de España y Francia por la isla no era por la parte de Haití, porque le decían tierra alta. Exacto. Entonces, la parte más rica. Exacto. Entonces, probablemente en ese tiempo en donde ellos tuvieron, su punto álgido, fue el tiempo en donde más fueron allá, pero no era de un lugar a otro como República Dominicana y Haití, porque no existía República Dominicana. Y tampoco existía Haití. Incluso, bueno, existía la parte francesa y la parte española. Diste en el clavo. Realmente los haitianos, o sea, cuando Haití era rico, no era con los haitianos. Era Haití. Era bajo el mando de los franceses. Correcto. O sea, una vez que los haitianos acaban con todos los franceses, con todo lo que olía blanco en esa época, entonces ahí es que surge Haití e inicia el caos. Porque antes de esa rebelión de esclavos que hubo en ese tiempo, había, bueno, podría decirse cierto orden. No estamos de acuerdo con la esclavitud, pero la historia no está para juzgarse, sino para entenderse porque ya pasó. Sí, no, yo considero de que también hubo una cosa que nos benefició de alguna manera, y es que nuestros colonizadores fue España. Eso nos benefició, porque España no se aisló de la conquista, es decir, ellos no hacían una segregación tan fuerte como sí lo hacían los franceses, sino que compartieron su cultura, su religión y su aprendizaje. Compartieron o sea, no solamente la una cultura. Fusión. Exacto. Ellos se mezclaron. Entonces, una vez nos independizamos, nos quedamos con su cultura, nos quedamos con su civilización. En Haití no. En Haití eso no pasó. Los franceses eran muy crueles. Y no se casaban con los haitianos, los franceses. No. Mientras que los españoles sí se casaban con los nativos. Que de ahí viene en proporción el famoso mestizaje, la cultura, se hicieron catedrales, se hicieron rutas de alcantarillado, se hicieron hicieron calles, o sea, se hicieron unas grandes estructuras aquí que todavía la podemos ver en la zona colonial, y fue porque los españoles compartieron su cultura, claro, a los que no mataron, porque recuerda que hubo No, pero ellos murieron más por la fiebre amarilla que por otra cosa. Exactamente, pero con Haití no, con Haití era incluso, habían bandas, era como un nivel de estatus, el que tenía más esclavos. Yo tengo 5,000, no, yo tengo 7,000, yo tengo 10,000 esclavos. El que tenía más esclavos era como el más grande entre los ricos. Ser el jefe. Ajá, mientras que en esta parte de la isla, es como tú dices, había un poquito más de armonía, con su respectiva crueldad, porque hasta unos cuantos diciendo ahora que el tiempo de Caonabo, para allá, pero siempre fue menos
la violencia de este lado de la isla que de aquel lado de la isla. Entonces, nosotros hablando del tema... No, sin contar también el punto clave para mí, que es la inculcación de la religión cristiana, que ese fue el punto moral más importante en que... O sea, esa fue como la piedra angular de la civilización dominicana. Exactamente. Y por eso continuó prosperando, porque tenía esos principios morales. Mira, yo pienso que un error que cometió Haití, el mayor error fue acabar con los franceses. Se llenaron de odio y acabaron. Por ejemplo, como tú dices, cuando Dominicana se liberó de Haití, ni siquiera fue una guerra inmediata, hicieron tratados, fue. O sea, cuando aquí nos independizamos de Haití, fue en tratados. Ok, luego hubo guerra para mantener la independencia. Pero la independencia no fue algo como nos lo pintan, que fue de que algo grandísimo, no. Tratado, mira, ya no lo queremos aquí, el trabucazo, bim bum. El gato en la puerta del conde. Exactamente, y esa fue nuestra independencia, lo cual estuvo bien. Por supuesto. Yo prefiero una independencia pacífica y luego pelear por mantenerla, que como en Haití, que fue una independencia totalmente violenta y sacada de proporción. Ni se diga de la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa fue un caos total. Continúa. Viendo desde el punto de vista de ellos, o sea, toda esa opresión, todo ese odio, ellos lo reflejaron en esa lucha, en esa independencia. Sí, porque había un odio, fuerte entre los haitianos hacia los franceses, con sus razones. Sí. Eran crueles los franceses. No, pero crueles. Difícilmente, o sea, si uno se pone a ver cuáles fueron colonias francesas en el pasado y no han quedado muy bien parados. O sea, menciónenme una colonia francesa que esté hoy bien. Sin embargo, o sea, literalmente gran parte de Latinoamérica fue colonia española. Exactamente. Y Latinoamérica sigue creciendo. Exactamente. Sigue mejorando. Incluso México, si bien lo recuerdo, era una colonia española, cuando, bueno, la parte norte viene siendo Estados Unidos hoy, era colonia británica. Ya se acuerdan que o Inglaterra, para hablar del país, es todavía una cultura totalmente civilizada. Incluso Brasil, que ni siquiera fue ni española ni francesa, y sin embargo Brasil... De Portugal. Claro, sin embargo Brasil es una gran economía en Latinoamérica. O sea, está España y luego está México y luego está Brasil. Lo que pasa es que Francia también, para llevar a este tema como precursor del caos en Haití, Francia siempre ha sido un problema. Nada bueno puede salir de Francia. Francia siempre ha tenido conflictos internos que incluso ayudan para bien para otros países, no para ellos. La revolución francesa que inició con los derechos humanos empezó en Francia. A ellos les fue mal, pero al resto del mundo le convino. Y muchísimas otras cosas empezaron en Francia, incluso cuando este muchacho, el pintor austríaco, atacó Francia, fue uno de los países donde acabaron con más personas durante la Primera Guerra Mundial. ¿Sabe qué irónico? Que donde se fundaron los derechos humanos es un lugar donde menos se respetaron los derechos humanos en la revolución. Literalmente. Incluso ya los derechos humanos estaban plasmados cuando Haití hizo su revolución. Sí, de hecho Haití tomó como inspiración los derechos humanos, o sea, la Revolución Francesa para ellos liberarse. Fue la primera rebelión de esclavos. Exitosa. En tener éxito. Exactamente. Es muy penoso de que ninguna nación reconoció a Haití como independiente para que las demás colonias no sientan, o sea, los demás esclavos tampoco se subleve, no hubo ningún documento. Sí, Francia dijo en el 1825, que ya Haití era libre después que se firmó la deuda, pero no se firmó nada. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que recuerde que la historia es cíclica. Son procesos que se dan. Uno de los primeros países, empezó todo con la era de la Ilustración, hablando de Voltaire, hablando de Montesquieu, que fue un precursor, hablando de Rousseau, de Hobbes, que fue un precursor, John Locke, o sea, todo fue como un proceso que creo que se llama humanismo también, donde esa como conciencia de que somos seres humanos, de que no hay un ser más superior a otro, fue despertando también la Paz de Westfalia que se firmó, ¿verdad?, en Europa. O sea, hubieron procesos donde el ser humano se fue como civilizando. Entonces viene Francia, arma el alboroto. Luego de que Francia arma el alboroto, ¿cuántas revoluciones hubieron en Francia, verdad?
Revolución Francesa, ¿cuántas hubieron? Porque nada más se habla de una, pero hubieron varias. Hubieron 4 y la más importante fue la de 1871, que fue donde se levantaron las comunas, movimiento comunista. Y bueno, muchos fueron masacrados. Y volvió el gobierno el gobierno prusiano, pero al final ese fue uno de los movimientos comunistas más exitosos que hubo. O sea que Francia ha tenido ya 4 revoluciones. Y ahora, entiendo que ya no nos sorprende tanto el tema de Haití, porque Haití es tan inestable, porque viene colonizado por un país inestable. Francia ha sido un país inestable durante mucho tiempo. Ya no. Gracias a Dios ya es estable. Ya solamente hay mallas feministas ahí y todo eso, pero más estable otra cosa. Estable, Francia. Un poquito, sí. Bueno, Entonces, sí. como dijo ahora mismo María Estela, hay muchos países que han quedado peor que Haití, que han pasado cosas peores que Haití, países europeos durante las guerras, por ejemplo Polonia, que Polonia fue víctima pero de Hitler y luego víctima de la Unión Soviética. O sea, hubieron muchos países, bueno, incluso la misma Francia, que la Francia fue acabada. La primera vez dieron pelea y acabaron con los franceses. La segunda vez dijeron, no, tranquilo, nos rendimos. Y Francia creo que fue el primer país en rendirse. Pero acabaron devastados y aún así subieron. ¿Por qué Haití no? ¿Qué es lo que vamos a...? O sea, todo este preámbulo de media hora es para ir al punto que todos quieren saber. Bien, pero yo pienso que en el segundo programa no vamos a hablar de eso, ¿no? ¿O seguimos también este? Podemos hacerlo en el siguiente con la cultura. ¿O podemos continuar con la cultura? Sí, continuemos con la cultura. Mi argumento tiene mucho que ver en el punto de vista moral y religioso. Yo creo que eso es algo muy importante. Y me parece que el cristianismo, así como jugó un papel importante en la construcción de la civilización dominicana, la ausencia de él en la construcción de Haití ha llevado de alguna manera a su declive. O sea, tú piensas que en Haití se practica mucho el vudú. ¿Tú piensas que la religión vudú no es una religión apta para seres humanos? O para seres civilizados. Que va en contra de porque yo incluso he investigado un poquito de los vudú. Y la forma de ellos manejarse es un poco, muy primitivo. Tú miras al cristianismo, dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Tú miras el islam y dice ama a tu prójimo, y si el prójimo ama a Alá, y si el prójimo no quiere amar a Alá, elimina al prójimo. O sea, es radical, pero es cierto. Salvaje. Sí, eso dice el islam. Sí. Salvaje. Si el prójimo no quiere amar a Alá, elimina al prójimo. Sí. O sea, el catolicismo, por igual que viene todo de Cristo, lo mismo. El budaísmo, o sea, el estoicismo, todas esas formas de religiones llevan a la civilización. Pero el vudú no. El vudú te lleva más a lo místico. El vudú te lo lleva más a que la suerte viene vamos a suponer, de los semidioses. De que todo tiene que venir por un sacrificio. De que hay que ofrendar. De que hay que hacer esto. De que no somos dignos. Aquí, de que allá. O sea, y te habla de una serie de sacrificios y rituales para llegar a tener éxito con su efecto a la iluminación. Que tú dices, esto se sale de todo lo que tiene que ver con todas las religiones que yo he visto. Exacto. Se parece más al satanismo, sin tener que criticar. Incluso, yo pienso que los satanistas son más civilizados. Son más civilizados que la religión vudú. Me pueden comer, mi pensamiento. Sí, yo considero que también tiene mucho que ver con, vamos a suponer, en el cristianismo se considera de que existe un Dios que... o sea, un orden ya. Un orden, exacto. Hay un orden establecido. Sí. Y aunque haya maldad, se considera que el bien siempre es ínfimamente superior y siempre va a triunfar al final de cuentas. O sea, ¿qué te dice? Si el bien va a triunfar al final de cuentas, estate del lado del bien, sé bueno. Pero en el vudú hay hay cierto balance en donde ambas partes como que están compiten un poco a la par. Sí. Exacto. Entonces, como uno puede estar de un lado o del otro, no es que un lado tiene todo el poder. Como en el caso de las religiones cristianas y occidentales. Eso yo digo, yo hablando un poquito aquí también desde la ignorancia, me pueden comer en los comentarios como la otra vez. Pero yo considero que eso de alguna manera incita al egoísmo humano. ¿Por qué? Porque bueno, si yo tengo tanta fuerza siendo egoísta que siendo bueno, puedo tranquilamente ser egoísta. Exactamente. Entonces eso lleva como a la persona a tomar un camino de que bueno,
es cierto de que yo puedo ser bueno, pero siempre el ser bueno lleva a cierto sacrificio y lleva a ciertas metas que uno no va a poder cumplir. Como que no le conviene. Exacto. Pero siendo malo puedo tener lo mismo y soy malo. Sí. O sea, no solamente puedo tener lo mismo, puedo tener más, porque me puedo aprovechar del otro. Exactamente. Entonces, señores, empezamos con esto. Recuerden, para hablar del tema haitiano. Otras cosas que pasan. Hemos escuchado, no está por los cierto, de que si usted quiere vender un alma, o si usted quiere vender a alguien, usted va a Haití y le hacen un amarre y lo venden. Con agua de panty, creo que. Hay diferentes formas. También ellos creen mucho en los bacá. Sí. Los bacá, ¿qué es un bacá? ¿Alguien puede explicar más o menos para el público? O sea, ¿qué es lo que significa un bacá? ¿Es un animal que se convierte en gente o una gente que se convierte en animal? ¿Con qué se come eso? Creo que ambos. Ambos. O sea, en la cultura, haitiana se ve mucho el bacá, donde, por ejemplo, una gallina que tú ves ahí en una esquina, fácilmente es una persona. Cualquier animal. Por una maldición que le tiraron o algo. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de misticismo estuvo bien tal vez en una época, pero en una era civilizada como la que estamos ahora, carece de sentido. Incluso, cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy, el dictador de Haití, que en ese tiempo era François Duvalier, él dijo que Kennedy murió por un vudú que le tiró. Porque Kennedy murió, si no recuerdo, el 22 de septiembre de 63. Corríjame en los comentarios, como suelen hacerlo. Pero él dice que él dijo que iba a morir ese día y murió. Los haitianos tienen una conexión extremadamente fuerte con lo que tiene que ver con el misticismo. Incluso cuando un haitiano llega a los caminos de Jesús y ve o sea, me han contado muchas experiencias haitianas, y ve una fiesta de palo, ellos se estremecen en sí, porque ellos todavía sienten una conexión de la fiesta de palo, es como intrínseco, lo tienen. Entonces, ese tipo de cosas hace que ellos, o sea, ellos tienen su cultura muy arraigada. Un dominicano fácilmente mañana sale a España y ya te habla con hostia, tío. Sí, no. En 2 semanas, hostia, tío. El dominicano sí, copia mucho las culturas. Y no solamente eso, que se pierde la cultura fácilmente. Sí. Aquí llega un dominicano, se muda a Estados Unidos. Ya los hijos de ese dominicano difícilmente hablan español. Los nietos ya no van a saber ni amén en español. Porque el mismo dominicano les inculca aprender la cultura nueva. Y no le enseña su propia cultura. Y bueno, no diría que es falta de identidad, porque de una vez salten todo el mundo diciendo que aquí decimos que el dominicano no tiene el identidad. Dominicano debería sentirse, yo sí lo digo, el dominicano debería sentirse más orgulloso de sus raíces. Claro, pero hay que conocer las raíces para sentirse orgulloso. Y debería también enseñarle más y más a los dominicanos que no están en República Dominicana. Enseñarle más a sus hijos de su cultura. No simplemente, ¿cómo es? No simplemente... mimetizar. Sí, mimetizarse, mezclarse tanto que se pierde a sí mismo. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el tema haitiano otra vez, los derechos humanos, Amnistía Internacional y la ONU han atacado mucho a este país. Han atacado mucho a nuestro querido y hermosa República Dominicana porque dicen que nosotros no queremos a los haitianos. Dicen que nosotros los maltratamos. Bueno, incluso hay videos que son fuertes. Sí. Porque vamos con los derechos humanos. El dominicano, el haitiano tiene derecho a ser tratado dignamente. Usted usted no tiene derecho a maltratar a un inmigrante, aunque sea ilegal. Es un ser humano, porque a usted no le gustaría que usted en otro país le haga lo mismo. Es lo primero. Y no solamente eso. Se supone que el dominicano es muy conocido por ser cálido, por ser una persona amable, amigable y solidaria. Entonces, ningún dominicano debería sentirse feliz ante el sufrimiento ajeno. El sufrimiento ajeno es inocente. Exacto. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que aprender un poquito más de empatía. No quiere decir que nosotros tengamos que comernos a los haitianos aquí en otro país y quererlos todos juntos aquí, no. Pero a la hora de una deportación, yo entiendo que los agentes de migración deben ser un poquito más educados. Deben, por ejemplo, si tú ves que ese inmigrante nacional haitiano no está huyendo, tú no tienes por qué agarrarlo de un poloche y tirarlo de cabeza para una camiona. Tú no tienes por qué hacerlo. Ahora, si está huyendo, es otra cosa. Por ejemplo, vimos un video donde un alcalde literalmente agarra 4 niños que no estaban corriendo, lo agarra por el poloche y se lo lleva no sé para dónde. Y eso ha sido una algarabía total aquí diciendo de que fulano presidente.
Hermano, eso que ese hombre hizo ahí no estuvo bien. Porque usted afectó, usted violentó a esos niños, no importa que sean haitianos, son seres humanos. Porque a partir de ese pensamiento es que fue que vino el nazismo y el fascismo, donde creerse superior a otra raza. Ante todo dignidad, estoy haciendo el papel de Iván. Ante todo dignidad y respeto ante todo. Usted puede meter a la camiona, pero con todo respeto, porque son seres humanos, son animales. Ajá. No, y la comunidad internacional que tanto critica y poco hace, y cuando hace empeora las cosas, como el brote de cólera que provocó en Haití, y cuando siempre que intentan ayudar todo mal le sale, nunca le salen bien las cosas, y no sé si es a propósito o es que literalmente no saben lo que están haciendo. O sea, Haití se le ha enviado en comida, en ropa, en dinero, muchísimo, pero muchísimo. Y sin embargo continúa de la misma manera. ¿Por qué? Es porque en realidad el dinero sí está llegando donde debería llegar, o es que esto no se resuelve con dinero. Yo creo que es ambas. Yo pienso que el tema de Haití no es un tema de dinero. Yo pienso que Haití se le ha dado uno de los países más ayudados de toda la historia de la humanidad, podría decirlo, si no me equivocarme, de los últimos 50 años, 60 años, es Haití, sacando ya la Segunda Guerra Mundial, que fue otra cosa con el tema de Plan Marshall. Haití y África son los países. Lo que pasa es que África es un continente completo y África es la misma cosa. Entonces, continuando con el tema de Haití, señores, es difícil, se le ha dado dinero, se le ha dado comida, han ido misioneros, todo el mundo ha ido a Haití a buscar la manera y ellos no colaboran. Porque son los mismos funcionarios, los mismos dirigentes políticos los que se roban la comida. En Haití no existe, como tú me dijiste tras cámara, clase media. En Haití solamente existe clase muy baja y clase muy alta. En Haití todavía se cocina con leña. En Haití no se usa muchas cosas que nosotros la vemos como normales hoy en día. Mira, es que una manera de resolverlo, lo que pasa es que entre tanta diplomacia, a veces... No resuelve nada. No. Entonces, la manera de resolverlo es una manera un poco violenta. Pero eso naturalmente violaría yo no sé cuántos pactos internacionales. Que alguien siempre va a salir violentado. Alguien siempre se lo... Mira, incluso... El problema es que si utilizan, vamos a suponer, entran a Haití, acaban con las bandas, instauran un gobierno legítimo. Autoritario, porque tienen que ser autoritarios en primer lugar. Autoritario, pero que funcione, vamos a ponerlo. Que funcione. Tipo Trujillo. Sí, pero con una injerencia internacional marcada. Para lo que es Haití, Trujillo es un ángel. Ahora mismo. Para lo que Haití es hoy. Bueno, puede ser tipo Corea autoritario también. No, Corea es peor. En Corea hay que poner un cartel, pues lo mismo, siempre como una foto atrás del jefe. Sí. O sea que, retiro lo dicho, sigue. Un gobierno legítimo, autoritario, con mucha injerencia extranjera. Vamos a suponer, se hace. Eso podría servir de precedente para que la comunidad internacional haga lo mismo en otro sitio. Eso haría un caos. Eso formaría un caos a nivel internacional. Es decir, si lo hacen en Haití, ¿qué le impediría hacerlo en cualquier otro lugar con esa excusa de que, es necesario y se mete? Pero Estados Unidos lo ha hecho muchísimas veces, se ha metido en muchísimos países muchísimas veces. Sí. Lo que pasa es que como en Haití no hay petróleo, no hace falta democracia. Es que ellos se benefician del desorden. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo con una intervención internacional. Yo también. Compuesta por muchos países, todo el mundo, cada quien que ponga a 1000 soldados, cada quien ponga a 300 equipos. Muchísimas lenguas, porque bueno, son muchas lenguas que hay en el mundo. ¿Y cuántas veces no se ha hecho eso? No se ha hecho nunca en Haití. Haití lo que manda son camiones y ayuda. ¿Qué pasa con Kenia? Kenia no hizo como un aparataje ahí. Eso fue bulto. Los kenianos están locos por irse de ahí. Entonces, ellos se benefician de ese desorden. Mira, yo le puedo explicar el por qué a ciertos grupos, no diré países, a ciertos grupos les interesa que Haití esté en desorden. Les voy a explicar. Y ojalá que por esto no me funen. Que no me sacrifiquen. Por eso, fíjense. Una de las cosas más importantes que tiene un país son sus aduanas. Un país sin control de aduanas es un país donde entra y sale lo que sea. Y cualquier asesino o genocida puede entrar y salir sin problema y nadie sabe nada. ¿Por qué? No hay un control de quién entra ni de quién sale.
Un país que no tenga una aduana preparada es un país donde cualquier tipo de armas y sustancias prohibidas o no prohibidas entran y salen sin control. Un país donde no tenga aduanas es un país donde cualquier enfermedad provocada, o sea, tipo laboratorio, puede entrar y salir sin problemas. O sea, el COVID pudo fabricarse tranquilamente. Exacto, en Haití. No, ahorita. No, pero mentira, no, eso no. Ahorita en no TikTok ya el video baneado. Entonces, cuando Haití, que Haití ahora mismo no tiene aduanas, porque las aduanas, los muelles, lo controlan, son los pandilleros. A los pandilleros no tienen muchas reglas. Ellos quieren dinero y ahí puede ver lo que hay, que no les importa. Aquí en República Dominicana, si una persona que está en malos pasos quiere entrar cualquier cosa, tiene que sobornar mucha gente. En Haití no. En Haití se le da un par de pesos a barbecue, un par de pesos a par de tigres y pasa lo que hay que pasar. Entonces, si un contenedor va a Estados Unidos, un contenedor que proviene de Haití y uno que proviene de República Dominicana, ¿qué contenedor usted cree que llama más la atención? El de Haití. Porque como Haití no tiene ningún tipo de ley, un furgón que venga de Haití, hay que chequearlo. Entonces, ¿qué hacen esos ciertos grupos? Esos contenedores con asuntos raros, hay un truqueo por la parte nacional, lo pasan por Dominicana y lo mandan a otro país sin problema. Entonces, a esos grupos les interesa que haya caos en Haití. Porque si Haití tiene sus aduanas buenas, no pasa eso. Entonces, básicamente, o sea, cada país tiene algo que ofrecer. Y lo que Haití tiene que ofrecer es su caos. No. Bueno, en teoría. Podemos decir que sí. Incluso no tiene ni siquiera que pasar por Dominicana. Ellos lo llevan a Haití, utilizan a Haití como almacén y ahí lo mandan a otro país a destino. Mientras que los pobladores de Haití están sufriendo. Porque a esos grupos no les interesa el bienestar. A ellos no les importa que mate mucha gente, no les importa que mate inocentes, no les importa que los niños mueran de hambre, no les importa eso. Solo les importa sus intereses. Y por eso que la ONU condena a esos países. Sí, pero la ONU. Pero es que no son países, son grupos. Son grupos externos. Trabajando en eso. Exacto. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que hacer reforzar nuestra frontera para que por nuestra frontera no pasen ese tipo de cosas ilícitas. Tenemos que de vez en cuando rotar los militares. De vez en cuando, rotarlos, cambiar los generales, uno que tiene jabón, mandarlo para el este, para allá y cambiarlo así, para evitar el complot y evitar que ciertas cosas pasen por nuestras fronteras. Tú sabes lo que yo opino sobre el complot. Yo siempre digo que hay maneras de solucionarlo, pero la forma de solucionarlo es un poco radical. No en el sentido violento, sino en el sentido de que acabaría con intereses de mucha gente. Y si la persona no tiene los pantalones bien puestos, se llevan por delante. Nadie quiere meterse ahí. O sea, en el complot, en ese complot que te está hablando, nadie quiere meterse ahí porque son personas peligrosas. No hay pantalones. No hay pantalones. No, yo creo que hay pantalones. Lo que pasa es que son más los beneficios que deja. Es que ayudar a Haití es algo altruista. Es que no es algo ayudar, humanitario. Es que no es ayudar a Haití. O sea, cuando me refiero a resolver ese problema, me refiero a la ilegalidad aquí en República Dominicana. Es decir, no hay pantalones ni siquiera para ayudar a República Dominicana. Exactamente. Porque al final de cuentas, todo este macuteo que hay y todo esto, o sea, es solamente show, porque todo el mundo sabe de que todo sigue igual en la frontera. ¿O alguien aquí me puede garantizar de que las cosas han cambiado en la frontera? Entonces, también otra cosa, ¿tú sabes por qué la ONU, Derechos Humanos y Amnistía, presiona mucho a la dominicana para que nosotros ayudemos a los haitianos y nosotros nos quedemos con los haitianos aquí en nuestro país? Porque es más fácil que los haitianos vengan a nuestro país, a ellos intervenir en Haití y resolver el tema. Es más sencillo que nosotros metamos a cada uno de nosotros los 3 haitianos en nuestra casa, que los mismos, que la ONU intervenir y mandar una fuerza realmente considerable de muchos países y poner orden en Haití. Es más fácil aquí mandar ayudita, mandar cositas, no ayúdenlo y mantenerse como en ese mediante así. Porque sale más caro y sale humanitario ayudar a Haití. Los que más hablan de derechos humanos son los que más no les interesan. Porque no lo aplican. Solamente hablan y condenan y aquí y allí, pero no hay una acción. Sí, pudieran decir ellos, vamos a dividir cuántos haitianos son, cuántos países somos, vamos a dividirlo. Exactamente. Todos los países. Porque la carga entre mucho pesa poco. Exacto, sí. No carganos todo el lado de República Dominicana. Exacto, que manden haitianos para Corea del Norte, Corea del Sur, unos cuantos para Rusia, unos cuantos para China. Dividirlo. Porque para algo está la ONU. ¿Para qué está la ONU entonces si no es para resolver el tema de países? Para defender los derechos humanos. Pero ¿por qué no defienden los derechos haitianos? ¿Pero y cómo? No ten eso.
Y al final eso tampoco los beneficiaría demasiado. O sea, probablemente sufrirán el síndrome de Haití. No quieren resolver el tema haitiano, pero por lo menos las familias que son gente honrada y seria y quieren un futuro para sus hijos, sáquenlos de ahí, llévenlos para un sitio bien y déjenle esa tierra a las bandas. Pero los inocentes, saquen los inocentes de ahí. Podrían hacerlo tipo Medio Oriente, como dice Estados Unidos, que instauró un estado en medio de Palestina. Instauró al Estado de Israel en medio de los enemigos porque sí. Bueno, sí, que le den una parte de África, que se hablen con uno de esos países africanos y a las familias que son gente sana, gente pueden hacerlo decente. en el mismo Haití. Es que, o sea, esas bandas literalmente tienen tantas armas que ahí no se puede meter. No creo que tienen tantas armas. Exacto, por eso. Se puede hacer en el mismo Haití. Y ellos no tienen que perder su tierra. Vengo diciendo desde ahorita. Y continúo diciéndolo, ellos se benefician del desorden. Ese desorden que hay a ellos les beneficia. Por eso es que nunca ellos van a buscar la manera de regenerar o de resolver la situación de Haití. Y como tú también dijiste, esas bandas en Haití son banditas. Comparada con El Salvador. Sí, son banditas comparadas con El Salvador. Bueno. Chivitos altos. Chivitos. Realmente en Salvador habían bandas literalmente organizadas. Sí. Era crimen organizado que te desaparecían en 2 minutos. Y tú no aparecías más. En Haití son gente... Salvajes. Que con varios... O sea, vamos a suponer unos 10, 20 mil militares, de esos que son que salen en la película. Sanguinarios. De esos que son operaciones especiales. Que arrancan callejón por callejón. Tirando bombas. Y de todo. Acaban con la banda. Pero eso es muy humanitario. Eso no sería muy diplomático. No, claro que no sería diplomático. Por supuesto que no. No, por eso. Ese es el problema. Y la diplomacia aquí es de un obstáculo, se podría decir, más o menos. Entonces, no sé, con diplomacia se resuelven algunas cosas, pero otras cosas como que... Hay cosas que requieren la fuerza. Sí. Y el tema de Haití requiere la intervención internacional por la fuerza. Porque, hay diplomacia. ¿Cómo carajo va la ONU a negociar con Barbecue? Negociando. ¿Cómo va la ONU o Derechos Humanos a negociar con esas bandas criminales que lo que son unos asesinos? Allá, Nicole, tras bambalinas. Sí, pero los derechos internacionales, los tratados que se han firmado. No, ellos no pueden intervenir a Haití. No pueden intervenir a Haití. ¿Por qué no pueden intervenir a Haití? Tratados que impiden que intervengan a Haití. Entonces, ¿para qué carajo existe la ONU? Si no es para ayudar a un país que tiene... Pero ¿a qué llaman ustedes? Sí, pero lo que pasa es que el caso de Haití ni siquiera ya es un estado. Es un estado fallido. Entonces ya, por el hecho de ser estado fallido, ya la intervención no será problemática. Pero como dice la abogada, hay tratados internacionales que son inviolables. Sí, pero inviolables de un estado hacia otro. Pero ya Haití no es un estado. Ya Haití es una tierra sin ley, por lo cual intervenir sería lo más humano posible. Es que mira, es cierto, sería más humano. Sin embargo, en teoría, técnicamente, la diplomacia, claro, continúa. En teoría, técnicamente, sí es un estado. Ellos técnicamente tienen un gobierno, aunque sea solo pantalla, pero en papel está. Y bueno, pero, señores, a la ONU le encanta. Pero los mismos que hicieron los tratados pueden modificar los tratados en pos. Lo que pasa es que el tema de Haití es muy humano. Hay que ser humano para que los países entren todo y resuelvan el tema. Porque es que no se está mirando que hay gente que no tiene nada que ver con eso, que está siendo afectada. Porque supongamos que sea dominicana, nosotros los dominicanos. Supongamos que el caos sea aquí. A nosotros nos encantaría que intervinieran. A los venezolanos les encantaría que la comunidad internacional interviniera y sacara a Maduro del poder. Sí. Pero ¿qué pasa ahí? Es humanitario. Lo que pasa es que... es como tú dijiste, no hay petróleo y no necesitan más. Si no hay petróleo, no hay ayuda. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer Haití? En realidad, eso sería, como tú dijiste anteriormente, muy altruista. Muy altruista. Y no sé, como que el altruismo no está muy de moda y nunca lo estuvo. Para ser honesto, o sea, el altruismo y la política no van de la mano. El altruismo es una cosa, política es otra. Y cuando se trata de estados, porque es algo que hay que también entender, los estados soberanos velan por sus intereses. Por eso nosotros los dominicanos tenemos que velar por los intereses de los dominicanos. Independientemente de que Haití esté pasando por un proceso fuerte, nosotros no tenemos la fuerza ni tenemos los recursos para nosotros intervenir en Haití y hacer algo por Haití. ¿Por qué? Porque ahí se ve la que se vería intervención. Ahí se ve la que se vería que nosotros odiamos a los haitianos. ¿Tú te imaginas que el presidente haga una intervención y mande para allá miles de dominicanos militares? Se arma una guerra. Ahí sí es verdad, pero hay más países. A nosotros déjennos fuera. La comunidad internacional que tanto se reúne, que hay G7, G80, G115,
Hagan algo. Y que lo que estamos haciendo por ellos es más que suficiente. No, y que hay cuotas que se pagan, que los países pagan cuotas de ayuda y todo lo demás. Entonces, esa cuota, ¿para qué son? Para que se embolsillen esos grandes oligarcas. Es que tú sabes para qué son las cuotas se quedan en el camino. Siempre se han quedado. Ay, Dios mío. Entonces, señores, ¿sí? ¿Continúa? No, dale. No, continúa, dale. Paga. No, que o sea... Así que el live aquí se me pausó y... Ok, no, que al final de cuentas, ¿qué te digo? Todas las cuotas que llegan a Haití, en realidad llegan allá. O sea, hay un intermediario entre todas esas ayudas. Esas ayudas se reúnen en un sitio y de ese sitio es que va al lugar. Esas ayudas no llegan como tienen que llegar ni a quien tienen que llegar. Exactamente. A Recia y Varona. No, eso no llega. Entonces, al pasar por muchas manos, como que las manos como se que... van quedando con algo. Como que tienen como pegatina y como que no... Si se queda algo, no llega todo. Sí, entonces... No llega. Imagínate, es una cadena. Tú me la pasas a mí, yo a él a él y así sucesivamente, pero tú no te vas a quedar vacía, yo no me voy a quedar vacía, él tampoco. Señores, el tema de Haití, al final no llega a lo que tiene que llegar a Haití, ni como tiene que yo lo que llegar. pienso es, que lo dijimos en el video anterior, que los haitianos deben organizarse. Haitianos deben entre ellos mismos buscar la manera de organizarse y entre ellos eliminar las bandas, solicitar ayuda, porque ha habido muchos países que han tenido gobiernos autoritarios, incluyendo que han solicitado ayuda exterior y se les ha dado. ¿Y tú crees que ellos quieran? Yo creo que Hay sí. que ver. Es otra cosa. Continúa. No, hay que ver. Bueno, Hay que ver. según las personas que yo he conocido provenientes de allá, me parece que ellos están de acuerdo con una solución que ayude, de verdad. O sea, es como una especie de desasosiego, en donde ya lo que sea que haga mejorar a su país, están dispuestos a aceptarlo. Yo pienso que sí. Yo también. No estaría mal, pero dime tú, si lo que quieren el cambio, ¿verdad? O la mejoría, o que Haití se regenere o cambie, son 2 o 3 y los demás no lo quieren. Dime cómo se va a hacer. Es que el resto yo creo que también la población está desesperanzada. O sea, están acostumbrados Ya a la se entregaron. Exacto, ya están acostumbrados a eso. Y dicen como que aquí yo vivo. No es tienen cierto. fuerza de voluntad para luchar por lo que... Yo creo que se les arrebató desde muy Desde tierna mucho edad, se les arrebata la fuerza de luchar. Entonces simplemente Cierto. ellos no viven, sino que intentan sobrevivir como pueden y ya. Entonces, al final de cuentas es muy triste. Sin embargo, si de alguna manera se ve una ayuda como debería ser, una ayuda no diplomática, una ayuda un poco forzosa, violenta, creo que eso sí despertaría el sentimiento haitiano de recuperar su propia tierra, De de acuerdo las contigo. bandas. O sea, consideran Sí. de que un accionar como el que tuvo Nayib Bukele en El Salvador es necesario pues, en Haití. No es necesario, es vital. Es vital. Sí, o sea, Es vital un gobierno en Haití sumamente que sea pero recuerden autoritario. que Nayib Bukele apresaba a cualquiera que tuviera tatuaje, diciendo no, que es de la banda de Aragua. Es O sea, un cierto. acto inhumano que o sea, cualquier Lo que gente que pasa tenga es que- tatuaje no lo veo correcto, no lo veo humano. Lo que pasa es que alguien siempre se ha afectado y ahora mismo El Salvador está a nivel, creo que de los países más seguros del mundo. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Costo. Oh, es ¿A qué precio? saco de gente inocente el presa. costo se pagó y la Saco gente de lo Venezuela, pagó. saco de venezolanos inocentes también presos. Y mucha gente de esos fueron liberados. Y los delincuentes están libres. Ok, es cierto, pero hay algunos que están presos de lo que son inocentes. Están siendo liberados, pero fueron ya afectados. Sí, pero desde es el que inicio. aquí no somos ángeles. Se afectan Somos los seres derechos- humanos. se O afectan sea, los derechos hum- ¿Tú sabes cuál es el detalle? El detalle es que no tienen un letrero en la frente de que diga yo soy serio, porque cualquiera se puede confundir por cualquier, o sea, Y eso es que- algo que uno que es- la persona tiene como percepción de que una persona con tatuaje ya lo juzga. Y eso es lo que la ya ONU lo quiere crucifica. evitar, ese desastre que hubo en El Salvador. O sea, ok. Pero El Salvador es uno de los países más seguros. ¿Qué hacemos entonces? Ok, Como el éxito de El Salvador. el fin justifica los medios. Bueno, Maquiavelo lo dijo y El Salvador No, funcionó. pero, ¿Y El Salvador la- funcionó? No justifica los medios, pero también hay que velar por el bien mayor. Y actualmente
lo bueno que trajo contrarresta, o sea, era necesario, es la única manera. Hay veces que es la única manera. Es como dice un adagio, que justo pagan por pecadores. Es cierto. Pero no es algo humano. Y para algo está la ONU. Que no. Por supuesto, Claro es mejor que todo el mundo muera. Claro que no, pero ¿cómo ellos van a darse cuenta de que porque una persona tenga tatuaje, o sea, una persona que tenga tatuaje es o no delincuente? Si agarrándola a todos que tengan tatuaje, ahí van a depurar. Pero no metiéndolo preso. Esta civilización se construyó en base a muchos sacrificios. Señores, yo lo que digo es lo siguiente, y creo que con esto podemos dar por terminado, por pausar el tema haitiano, entiendo yo. Podemos luego tratar en otra ocasión. Es que la solución de Haití está en Haití. En Haití, en su gente. Queremos hablar de la ONU y todo eso, pero al final de cuentas ellos son los que saben. Es en Haití que está la solución. Nos gustaría una intervención militar, armada, donde acaben con los delincuentes, pero la solución está entre ellos. O sea, sí apoyo por parte de la comunidad internacional a esos grupos que son pro Haití, que quieren la libertad real de Haití, pero no una intervención, porque es que no se puede. Como dijo nuestra abogada, hay tratados que no se pueden incumplir, pero sí se pueden hacer otras cosas que ayuden a Haití. Sí, pero está en ellos mismos. Si no está de ellos o de la mayoría que eso suceda, no va a suceder, porque 2 o 3 quiere el cambio, anhela el cambio. Imagínate tú. Yo sé donde existe la mayoría, la minoría es nada. No, y es que la población puede más que las bandas. Sí. Si la población haitiana que está dominicana se une y arrancan todo para Haití, y la que está allá se une y acaban con las bandas en 2 días. En 2 días no hay balas suficientes para matar un pueblo entero. Tiene que haber fuerza de voluntad. Tiene que haber fuerza de voluntad. Tienen que ponerse la piel a los haitianos. Pero es que al final de cuentas, recuerden de que el miedo es el arma más poderosa que tiene alguien. Pero si tienen fuerza de voluntad y hay países que pueden colaborar y se sumen a ayudarlo en ese sentido, claro que eso puede suceder. Aunque ocurriría igual más o menos que como su independencia. Ok, acabaron las bandas, acabaron con las bandas, como acabaron con sus colonizadores, con quienes los esclavizaron. Terminaron con ellos, acabaron con todo. ¿Y luego qué? Poner un orden. ¿Cómo? Buscar, hacer unas elecciones, poner su presidente. Hace falta un grupo de idealistas también. Hace falta pensadores haitianos, Pensadores, correcto. Faltan pensadores Mira, ellos haitianos. mismos mataron a su presidente. Y eso andan todavía así, está. a manga por hombro. Eso todavía está volver. Ahí vamos a ver. Bueno, pero se Pero podría decir podría- así. Se podría decir así. No está Se claro, puede claro. especular. No está muy claro, pero podría decirse. Mira, que Haití sí. necesita pensadores, necesita artistas, necesita músicos, necesita buenos políticos, necesita agitadores de masa. Haití necesita un grupo político completo, pero que tiene que venir desde la clase baja y clase media, unido con ciertos grupos de clase alta, para que Haití pueda... Malas ayudas internacionales. Malas ayudas, para que Haití pueda subir. Si Haití no tiene ese compendio de habilidades, ese compendio de ideología, Haití no va para ningún lado nunca. Puede pasar como en República Dominicana. Los sueños de libertad y de independencia que tuvo Duarte no lo tuvo viviendo en República Dominicana, como muchos piensan. Él se fue a España y de allá vino con esas ideas. Exactamente. Francisco Berrosero Sánchez no era, Omeya, que era hijo de una esclava francesa. Sánchez, hijo de una esclava francesa. Probablemente esas ideas de libertad no las estuvo viviendo en su país, sino que las trajo de otro sitio. Esos haitianos que están en otros lugares deberían, si vuelven, deberían volver con esas ideas de libertad para su país. Exactamente. Porque así fue como se iniciaron las grandes revoluciones, con personas que vinieron de fuera, que vieron cómo eran las cosas de fuera y dijeron, yo quiero esto para mi patria. Así es. En Haití debe ser así mismo. Señores, recuerden compartir el video, darle me gusta. Está pendiente, que nosotros subimos siempre videos todas las semanas. No me tiren tanto hate, por favor. Exactamente, que Ayúdenla. tratamos de ver las cosas desde un punto de vista un poquito más amplio. Entonces, ustedes saben, apóyenos, comparten, coméntenos. Por favor, menos hate, menos odio, más amor, más paz. Y esto fue Gente Común. Un aplauso.